Dios les bendiga. Características de un profeta: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Introducción. Los profetas son personas que hacen predicciones por inspiración divina. En la Biblia aprendemos que fueron hombres que tuvieron una relación íntima con la presencia de Dios y fueron comisionados para llevar el mensaje de parte de Dios como sus representantes. Lo que a estos siervos les interesaba era la alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia, generosa, que representaría su carácter ante las naciones. Dios tenía un pacto con ellos, pero los líderes sacerdotes y los reyes desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Por eso los profetas aparecieron para recordar a Israel la alianza que tenían con el único Dios de ellos. En primer lugar, los profetas los acusaban por la idolatría, por alianzas con otros dioses y naciones. También el trato injusto con los pobres violaba los mandatos de Dios. Los profetas eran como abogados del pacto. En segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse delante de Dios para que dejaran su mal camino, pero tanto Israel como sus líderes no cambiaron su mal proceder, sino que cada vez iban de mal en peor. La tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto: les anunciaban de las consecuencias por quebrantar el día del Señor por medio de visiones del fin del mundo. Estos hombres explicaban cómo serían las consecuencias a través de imágenes, como Jeremías, que describía el exilio de los israelitas en Babilonia como una especie de terremoto que destruiría la tierra y sería un caos y desorden, quedando oscura y desolada. Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Todos los profetas fueron instrumentos de Dios, como si Él mismo hablara a través de ellos. Todo lo que ellos dijeron se cumplió palabra por palabra, sin faltar nada. El pueblo fue llevado cautivo como lo anunciaron los profetas, pero Dios nunca se olvidó de sus promesas para con su pueblo. Figura del profeta en la Biblia. Son representantes de Dios para el pueblo. Podía venir de cualquier tribu, en un sentido amplio, caracterizado a los justos, perseguidos por la verdad. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas 11, 49 y 51. El profeta Isaías, del año 740 al 698 a.C. Isaías significa Jehová es mi salvación. El profeta era considerado el primer profeta mayor, un hombre culto, consejero de reyes, poeta, escritor y orador. Pero era un hombre compasivo, siempre defendió los derechos de los más humildes, estaba casado con una profetisa y tenía 2 hijos. Según comentarios bíblicos, el profeta tenía 20 años cuando empezó su ministerio. Isaías les advierte a los dirigentes de esa época el juicio que vendría porque eran líderes rebeldes, idólatras e injustos. Profetizó 700 años antes la venida del Mesías por medio de una virgen. En el capítulo 7, versículo 14, y lo presentaba como Emanuel, Dios con nosotros, consejero, admirable, príncipe de paz. En el 9:6 les anuncia la caída de Babilonia. También los asirios vienen y atacan, pero Ezequiel se humilla y Dios salva al pueblo. Segunda sección del libro de Isaías, de los capítulos 40 al 66. El exilio había terminado, Israel vuelve a su casa. Esta profecía se había dicho en el año 720 a.C. y el regreso fue en el año 530 a.C. El profeta Isaías había sido transportado para mirar lo que acontecería en el tiempo futuro. Profecía sobre el Mesías, su encarnación y deidad. La Virgen concebiría Emanuel,
Dios con nosotros, en el capítulo 7, versículo 14, en el 9:6 su juventud. Saldrá una vara del tronco de Isaí. En el 11, 1:2 su mensaje y unción. He puesto sobre él mi espíritu, su misión. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En el 42:6 su segunda venida, a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. 6:2 sus milagros. El cojo saltará como un ciervo. 35:5-6 su obediencia, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El 55 sus sufrimientos, mas él herido fue por nuestras rebeliones. 55:3 su ascensión, y será puesto muy en alto. 52:13 su vergüenza, fue desfigurado de los hijos su parecer. 53:3 su rechazo, despreciado y desechado entre los hombres. 53:3 su muerte propiciatoria, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 53:6 Isaías profetizó en 4 reinados: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El reino estaba dividido. Israel pertenecía al norte bajo el cautiverio asirio, y Judá pertenecía al sur bajo el cautiverio de Babilonia. El mensaje del profeta Isaías era un llamamiento al arrepentimiento. De los capítulos 49 al 53 se refiere al siervo de Dios, el cual vendría a restaurar a Israel y a todas las naciones. Su muerte sería un sacrificio por el pecado. Algunos se arrepentirían, otros le rechazarían. El profeta fue un hombre recto y preparado para cumplir su llamado. Isaías 53:3, el más bello de todos los poemas. Es una demostración de su gran amor a la humanidad, demostrando el sufrimiento, la sumisión al dar su vida y la grande recompensa para los que creen en él. El profeta fue un hombre recto y preparado para cumplir su llamado mediante su voz al pueblo. Su libro es considerado como la Biblia resumida, compuesto de 66 capítulos dividido en 2 secciones, la primera del capítulo 1 al 39 y la segunda del capítulo 40 al 66, asemejando a las divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro del cual sus profecías han impactado en todo tiempo y aún en el nuestro. El profeta Jeremías, del año 526 al 585 a.C. Su nombre significa Jehová ha inspirado. Considerado el profeta llorón. En el capítulo 9, versículo 1. El profeta Jeremías nació en Ananot, cerca de Jerusalén. Su padre era un sacerdote. Era muy joven cuando inició su ministerio. Predicó por 40 años. No se menciona que tuviera familia. Él se entregó completamente al Señor. Su mensaje fue en Judá, el reino del sur. Siempre tuvo 2 enemigos Judá, Egipto y Babilonia. Pero el pueblo se portaba rebelde y desobediente y tenían otros dioses. Dios usó la vida de Jeremías para que se volvieran a Dios y no tuvieran castigo, pero el pueblo no hizo caso. El profeta Jeremías vivió en el exilio y fue testigo de sus profecías. En sus inicios, Jeremías temía y estaba preocupado por su llamado. Pero Dios le responde al temeroso profeta: yo te conocí, yo te consagré, te elegí como profeta, no temas, estoy contigo. 1:5 La nación era rebelde y estaba lejos de Dios. Se habían contaminado y estaban sucios por su maldad. 2:22 No había recurso físico que limpiara su maldad porque era interno. Dios les mostraba su amor, pero ellos eran infieles. El profeta les alertaba de lo que sucedería si no se regresaban a Dios. Jeremías les alertaba y quería prevenirlos del cautiverio, pero ellos provocaban a Dios, vivían una vida desenfrenada, sin límites de pecar. Capítulo 7, 28, 29. Un pueblo que no escuchó su voz ni admitió ser corregido por Dios. En el capítulo 1 al 24 les hablaba antes del exilio, les decía: han quebrado la ley y son rebeldes, se han hecho ídolos de los cananeos y han edificado santuarios. Jeremías acusa a los sacerdotes, reyes y otros profetas.
capítulos 26 al 45, aquí encontramos narrativos en prosa. Jeremías rogaba a Israel que se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron. Aquí el profeta es llevado cautivo a Egipto. En los capítulos 30 y 33, el profeta les habla que hay esperanza para el futuro de Israel. El profeta les habló de que Dios renovaría su pacto con ellos y del regreso a la tierra. De los capítulos 46 al 52, los poemas más largos para anunciar el juicio sobre Babilonia. Jeremías fue un profeta muy sufrido. Él profetizó juicio y era muy atacado por eso y rechazado por los líderes de ese tiempo. Su ministerio fue después de Isaías, le tocó vivir el exilio y fue ante una nación rebelde dominada por Babilonia. Pero Dios comunicó un nuevo pacto permanente. Si ellos se volvían a Él, vivirían en su tierra disfrutando de paz y bienestar. Queja de Jeremías. He aquí que yo la arrancaré. 12, del versículo 14 al 15. Hubo 2 deportaciones a Babilonia antes de que llegara la destrucción de Jerusalén. La primera en el año 605 a.C., la segunda deportación en el año 597 a.C., la tercera fue en la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. El yugo y el falso profeta, en el capítulo 28, 3, 15 y 16, Jehová no te envió, por tanto morirás este año, y el mismo año murió Ananías, falso profeta. Jesús y Jeremías, sus similitudes. Ambos vivieron en condiciones similares. Babilonia estaba a punto de destruir a Jerusalén en los días de Jeremías. En los días de Cristo, Roma está ejerciendo un dominio tiránico sobre Sión. Cristo y Jeremías crecieron en sitios propicios a la reflexión, meditación y al estudio. Ambos fueron rechazados por su comunidad y familia. Ninguno de ellos tuvo los benditos consuelos del matrimonio ni la dulce experiencia de hijos. Ambos tuvieron conciencia plena de la presencia de la mano de Jehová sobre ellos. Los dos experimentaron el desprecio y el repudio de parte de los sacerdotes, escribas y fariseos. Hay similitud en sus métodos de enseñanza. Ambos consideraron que la religión era asunto del corazón. Sus actitudes hacia el templo, ritual y el sistema de sacrificios estuvieron en armonía, la evidencia de una comunión íntima con el Padre Celestial. Poseían una ternura común, corazones blandos y compasivos, y ojos impregnados de lágrimas. Cada uno fue estimado como un fracaso al terminar su carrera terrenal. Jeremías falleció en Egipto después de una vida de largo sufrimiento. El mensaje del profeta Jeremías era siempre mostrar el pecado y llevarlos a hacer conciencia de lo que estaba sucediendo. En la actualidad nos damos cuenta de cómo vive el mundo, vive una vida ligera y sin conciencia de pecado. Es el trabajo de cada creyente anunciar y proclamar la verdad a través del clamor de Dios. Nos responde, nos enseña lo que es desconocido. Jeremías 33:3. Así debemos confiar y esperar su respuesta. Profeta Ezequiel, 593 al 565 a.C. Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Propósito de su ministerio: proclamar juicio sobre Judá y alentar a los cautivos sobre el futuro. Era de linaje sacerdotal levita y también era un profeta. Vivía en Jerusalén, fue deportado a Babilonia siendo joven junto con el rey Joaquín. A los 30 años comenzó su ministerio como profeta. Murió a la edad de 52 años como un mártir y también profetizó eventos contemporáneos como apocalípticos. Daniel era contemporáneo. El profeta Ezequiel inicia su ministerio a través de una impresionante visión para mostrar al pueblo que en medio del sufrimiento de la cautividad tenían un Dios más poderoso que todos los reinos terrenales. Aunque el pueblo no escuchaba el mensaje porque eran duros de corazón, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
capítulo 2, versículo 5. El profeta llevaba el mensaje de arrepentimiento al pueblo amado por Dios. El tema central de Ezequiel era la destrucción del templo de Jerusalén y el juicio de Dios sobre las naciones. El profeta usó la frase "y sabrán las naciones quién es Jehová" 70 veces en su libro. Él iniciaba siempre diciendo: "Vino a mí palabra de Jehová". Hablaba lo que Dios le recomendaba. También menciona una sentencia: "El alma que pecare, esta morirá". El Padre no llevará el castigo del Hijo. También el profeta habló contra Tiro y Sidón y Egipto. El libro de Ezequiel es muy largo, con mucha profecía. Advierte al impío, habla del futuro que vendrá y que el corazón de piedra Dios lo transforma en carne cuando el pueblo se vuelve a Dios. También de Judá e Israel, que serán restaurados, les dice de un nuevo templo y la nueva Jerusalén. El libro de Ezequiel se divide en 4 secciones. Del 1 al 24, el reproche de la idolatría y los pecados, el castigo de Jehová contra la nación y la caída de Jerusalén y el exilio de 70 años. Del 25 al 32, la profecía de la destrucción de los pueblos extranjeros y enemigos de Israel. Del 33 al 39, Ezequiel consuela, exhorta y profetiza la restauración de Jerusalén y el regreso de Dios a Israel. Del 40 al 48, la nueva Jerusalén en el milenio, y también las 7 visiones, los querubines de los 4 rostros y las 4 ruedas, el valle de los huesos secos, las medidas de la reconstrucción del templo y también cómo el diablo fue arrojado del cielo. Ezequiel tuvo revelaciones muy simbólicas. La destrucción y la idolatría las representaba cortándole el cabello y la barba para demostrar lo que Dios haría a su pueblo, para demostrar la esclavitud. Las personas rapadas representaban ser esclavos. El profeta estaba casado, siempre estuvo en el exilio, profetizó en el exilio, miró los falsos profetas y siempre daba evidencias de sus profecías. Durmió de costado por 490 días para mostrar el sufrimiento del pueblo en el cautiverio. También les hizo una maqueta para mostrarles la derrota de Jerusalén. El profeta Ezequiel se distingue por la manera de dar sus profecías, utilizando ejemplos de manera simbólica para atraer la atención de los que escuchaban su palabra profética. También anunció el origen de Satanás y su derrota en el capítulo 28 del 12 al 14. El mensaje del profeta debe ser imitado por la manera tan profunda de llevar el mensaje a un pueblo rebelde. Era un hombre dispuesto a cumplir con su llamado a través de la condición en la que él se encontraba, ya que estaba en el cautiverio. Su tarea era advertir, exhortar, consolar, quitar el temor y llenarlos de esperanza durante los días de la cautividad. El profeta Ezequiel es el hombre de mayor influencia en todo el curso de la historia hebrea. En su vida joven fue influido por la predicación de Jeremías y por el valor y determinación de Josías en sus reformas religiosas. Estos 2 siervos de Dios ejercieron una poderosa influencia en él. Ezequiel es un profeta muy venerado por la religión del judaísmo, islam y el cristianismo. Conclusión: el propósito de Dios en los profetas. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El profeta de Dios cumple en obediencia y sujeción al Señor. Son siervos entregados completamente a Dios, viviendo una vida santa, llena de la presencia del Espíritu Santo y dirigidos por la palabra. A través del clamor de los profetas, el Señor puede revertir un juicio determinado para el hombre o para una ciudad en específico, como lo hizo con su siervo Moisés, cuando éste intercedía por el pueblo de Israel para que Jehová no los destruyese. A través de los tiempos el hombre ha sido rebelde y desobediente, pero Dios en su grande amor manda mensajeros para ser portavoces de él, para hacer un juicio, dar una advertencia o consejo. Un profeta que viene de Dios siempre hablará de un mensaje espiritual respaldado por Dios con un asunto espiritual o de advertencia. Un profeta guarda los mandamientos y tiene el espíritu de profecía. Todo lo que enseña debe estar en armonía con su palabra. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La vida de los grandes profetas siempre estaba en armonía. Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas no se contradicen, sino que se van entrelazando. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron oradores muy poderosos y persuasivos. Hicieron demostraciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como Ezequiel cuando se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia. Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio, en Isaías 20:3. Así que la gran enseñanza que nos deja cada uno de estos grandes profetas de Dios es siempre ser fieles al mensaje que Dios deposite en nuestros corazones. No importando si somos aceptados y seguidos o no, debemos procurar siempre ser claros y provocar que el mensaje llegue firme y directo con claridad, nunca anteponiéndose a su bendita palabra, para que pueda ser recibido por aquellos que realmente buscan servir al Señor.